a todos, a todas, a todos y bienvenidos a nuestro panel de discusión, el cual lleva como nombre Repensando el papel de la educación en los nuevos contextos de servicios de mejor niñez. Hoy día, junto con mis compañeras Javier Ollarse y Tamara Siles y yo, que somos parte del proyecto de Pedagogía en Contextos de Encierro e Inclusión Social, que es el que organiza este panel de discusión, vamos a estar moderando este panel con nuestras invitadas, que Miss Lady y Cindy Poza. Así que esperemos que les guste, les interese y se animen a hacer preguntas al final del panel. Bueno, este panel estará enfocado en la reflexión sobre la educación en estos nuevos servicios de mejor niñez, que como muchos sabemos se ha venido cambiando desde el año pasado. Y primero nos gustaría contextualizarlos un poco en lo que somos nosotros, el proyecto que organiza este panel. Así que los vamos a dejar con unos compañeros de nosotros, Félix Fuentes, que es actual miembro del proyecto, y José Márquez, que es profesor de lenguaje, que es egresado ya del proyecto. Así que les cedo la palabra. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, les voy a contextualizar un poco sobre lo que es el proyecto. Nosotros somos el proyecto pedagógico en contexto de encierro y exclusión social, un proyecto que surge el año 2011. Eso significa que llevamos 11 años de trayectoria trabajando en estos contextos. Cabe decir que este proyecto está en constante transformación a medida que vamos aprendiendo de nuestras prácticas y reflexionando sobre nuestras prácticas pedagógicas en estos contextos. Y por supuesto que también en constante transformación respecto a los cambios que hay en la realidad. Por ejemplo, ahí con las imágenes, trabajamos mucho tiempo en los CREA, y que luego ahora, como dejaron de existir como tal, tuvimos que también empezar a vincularnos con otros centros también. Y por supuesto, frente también a los cambios en las leyes, etcétera, referidos a estos contextos. Para contextualizar este proyecto, como les mencioné, surge el año 2011, no sé si recuerdan, pero el año 2011 hubo muchas manifestaciones estudiantiles. Había muchos colegios paralizados, y eso significó que para la universidad era un poco difícil encontrar centros de práctica. Entonces, desde Prematch, particularmente filosofía, surge la idea de trabajar en centros de Sename. Actualmente, como sabrán algunos, el proyecto se ofrece como una alternativa dentro de lo que es el taller de práctica profesional para las carreras de pedagogía, matemática y física y para Prematch en la Universidad de Chile, y tiene un carácter voluntario, ¿ya? Pero esto no quiere decir de que el proyecto sea un voluntariado de carácter asistencialista o caritativo, ¿ya? No hay que confundirlo, porque esto es un proyecto político, ¿sí? Que busca, dentro de su propósito, está garantizar el derecho a la educación precisamente en los contextos de exclusión social y contextos de encierro. Y precisamente como es un proyecto político, es que también nos interesa generar precisamente estas instancias de reflexión respecto a estas temáticas, y esto no solamente ha sido ahora, sino que en el pasado también hemos hecho cabildos al respecto de esto, y también les invito a seguir el Instagram del proyecto, porque ahí también subimos mucho material informativo, análisis de seminarios de título respecto a este tema. Así que por favor, seguir al proyecto. Bueno, y para hablarles un poco sobre los centros que trabajamos, actualmente este proyecto es autogestionado y trabaja en 3 líneas, como se ven aquí en este diagrama, mediante la realización de talleres. La primera línea es la preparación para la vida independiente. Aquí estamos trabajando actualmente con Fundación Sentido, una institución particular, en la que se está trabajando con jóvenes haciendo un taller enfocado al área más matemática a través de sus proyectos socioproductivos, ¿sí? Luego la segunda línea sería la protección, en donde trabajamos con residencias que dependen en este caso de Mejor Niñez y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Aquí estamos en la residencia Abate Molina y la residencia de Bilbao, trabajando con niños y adolescentes con talleres socioeducativos. Y finalmente tenemos la línea de justicia juvenil, donde trabajamos con el Liceo Humberto Maturana en un contexto carcelario. Trabajamos con jóvenes, realizando ahora actualmente un taller de arte y música. Y este centro depende del Sename. Para las personas que quizás piensan que ya no existe el Sename, no, ahí vamos quizás a hablar más un poco de ese tema.
Y ahora mi compañero José va a hablar un poco sobre su experiencia, ya que egresó ya del proyecto, y un poco también sobre el lineamiento pedagógico que tenemos como proyecto pedagógico. Cortito, así como solo para contextualizar. Es importante igual como darnos cuenta de que bueno, el proyecto lleva 11 años, pero en estos 11 años han habido cambios a nivel institucional, pero también han habido cambios a nivel social, y fue un poco lo que se experimentó en los últimos 3 años, que yo entré completamente online a la carrera y aún así el proyecto perduró, y porque lo importante no es como ya cuántos centros tenemos, que acaparar así todos los centros del Sename, sino que justamente en los centros que trabajamos seguir ciertos lineamientos que se desenmarcan un poco de la pedagogía tradicional, que en el fondo es la importancia como de la horizontalidad. De ahí se rescata mucho Paulo Freire, Maturana, lo estudiamos harto durante los 3 semestres, que fue en mi caso que yo estuve. Y otro tema importante es que nosotros como que igual nos desenmarcamos, por decirlo así, como del contexto educativo tradicional. Por eso es tan importante, yo creo que también este conversatorio, porque nosotros no planificamos en torno como a objetivos de aprendizaje, así como a la típica planificación de colegio, sino que lo hacemos en base a intenciones, y estas intenciones están muy relacionadas con el tema de la potencia, que es algo que nosotros trabajamos harto, que es en el fondo potenciar a los estudiantes desde sus habilidades, desde sus gustos, para que así ellos en el fondo puedan reencantarse con el aprendizaje y desde ahí llegar al tema de la educación. Yo estuve particularmente trabajando los 3 semestres en la residencia de Abate Molina, que igual es un espacio que tuvimos que ganarlo. De repente puede ser un poco fuerte estar en el proyecto, pero ahí con el grupo que estábamos estuvo súper bueno. Pero lo complejo es que ahora, como se cambió de Sename a Mejor Niñez, en el fondo como que se le dio como que se dijo así como ya, todos los estudiantes tienen que ir al colegio. Pero ¿y cómo nivelamos a los estudiantes que venían de niveles que a lo mejor llevaban 2 años sin asistir al colegio, sin sociabilizar en el colegio? Entonces, por eso mismo, los invito a que escuchemos atentamente a cada las compañeras, porque en el fondo es un tema súper importante que parece que como que a nadie le importa, como que no existe así. Y bueno, yo actualmente me mantengo en el proyecto, estoy haciendo una tutoría, hacemos principalmente talleres y tutorías, y yo me encuentro haciendo tutorías con un niño en un centro que no está ahí, así que me interesa mucho escuchar acá a las compañeras. Eso, y cualquier pregunta lo pueden hacer al final. Muchas gracias, José y Félix. Ahora vamos a dar paso a las relatoras para que nos cuenten un poco de ellas y cuál ha sido su trayectoria en estos diversos contextos. Vamos a partir con Liz, a quien conocemos de nuestro trabajo en RAE. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Como dice, mi nombre es Liz, terapeuta ocupacional. Un poco voy a hablar de la trayectoria laboral. Tengo varios años trabajando en contexto carcelario de adultos, pero en el 2013 empecé a trabajar ya lo que era Sename, en el CICSRS de Santiago, que es también el lugar donde también está el proyecto. Y en el 2018 me fui para protección, a trabajar en protección, en la RAE, donde estaba Juan también. Ahí nos conocimos con Juan. Después de esto estuve 3 años allí y nuevamente retorno al CICSRS de Santiago. Y la presentación que voy a hacer el día de hoy está enmarcada principalmente a que conozcamos las características de nuestros niños, de los niños del Estado, de los niños que han sido abandonados y que el Estado los ha tomado. Porque muchas veces pasa que desconocemos las características propias de estos chicos y creemos, y se generan políticas públicas, como decía Juan, se hace solicitaciones que no atienden las necesidades de nuestros niños. Si comprendemos las características de nuestros niños, que no son niños tal vez como lo fuimos cuando éramos pequeños, o los que vemos, o nuestros hermanos, podemos dar
una mirada mucho más amplia y tal vez tener unas intervenciones mucho más específicas que ayuden en el proceso de cada uno de los niños. Y por supuesto entonces esta presentación se llama Nuestra niñez en riesgo, porque aún lo sigue estando. Por favor, voy a hablar inicialmente del apego. El apego, cuando nosotros somos muy bebés, ustedes saben que los primeros años de vida, bueno, aquí me han dicho que todos son estudiantes de pedagogía, ¿cierto? Más o menos, ya. Ustedes saben que los primeros años de vida son muy importantes para el desarrollo de la adultez, incluso para la toma de decisiones, para cómo se va a desarrollar el niño, para las habilidades sociales, para las características cognitivas y las habilidades que vaya desarrollando. El apego es esa relación que tiene entre cuidador, voy a hablar del tema cuidador, no madre ni padre, porque puede ser un abuelo, un tío, entre cuidador y niño los primeros años de vida. Es sumamente importante. Y los investigadores han identificado 4 tipos de apego que se dan. El primero, el apego seguro, que es el apego que idealmente debiésemos tener todos. Es donde hay un adulto o un cuidador presente y que responde a las necesidades del niño de forma cariñosa. Y en la investigación que hacen, donde identificaron estos 4 tipos de apego, lo que hacen es, un niño va con su madre a un espacio, el cuidador juega con el niño se adapta a ese espacio, el cuidador sale del lugar, por lo general el niño llora, y el resultado es cuando el adulto vuelve nuevamente a ese lugar. El apego seguro dice que cuando el adulto vuelve a ese lugar, el niño va, busca al adulto, llora, pero la contención que hace el adulto es suficiente para que el niño se calme y pueda seguir en la actividad. Eso es el apego seguro. Y eso nos permite ver que los niños pueden participar del ambiente, buscar con seguridad y tranquilidad, porque saben que hay alguien que lo está cuidando. Y ahora vienen 2 tipos de apego inseguros, que es el ambivalente, que es cuando el adulto sale de ese espacio, el niño llora, por supuesto, y cuando regresa, el niño llora con mucha insistencia, incluso se pone de mal genio con el adulto, le puede agredir al adulto, porque no sabe si volvía el adulto, no sabe si había quedado solo. Entonces es un niño que es muy ansioso, le cuesta volver a ponerse a jugar nuevamente. Entonces, es un niño que siempre está buscando al adulto referente, que le cuesta ir a explorar en distintos ambientes. Y el apego evitativo es cuando sale el adulto del espacio, el niño llora o a veces no llora. Y cuando regresa, el niño está triste, pero a veces no está llorando. ¿Por qué? Porque el niño ya ha aprendido que no hay un adulto que lo cuide. Entonces él mismo se tiene que autorregular. Pero entra en una tristeza profunda. Incluso puede ser que no haga contacto con el adulto, se queda ahí, se siente solo, pero sabe que si llora o no llora, casi queda lo mismo. Y este es el tipo evitativo. Y el desorganizado es el más complejo de todos. Dicen los investigadores que es la suma de un evitativo y un ambivalente, que es la sumatoria que tiene de todo un poco. Por lo general, las personas que estamos más o menos que crecimos en un ambiente, en un contexto familiar más o menos cálido, pasamos de un apego seguro y muchas veces pasamos a un ambivalente y un evitativo. Nos movemos allí, pero poco tiempo en alguno de esos 2 apegos inseguros. El desorganizado es el más complejo y es el que quiero que revisemos, porque es el tipo de apego que tienen nuestros niños del Estado. El tipo de apego desorganizado, como yo le decía, principalmente son por malos tratos, y estos malos tratos son crónicos, se mantienen en el tiempo. Son golpeados, gritados, amenazados, encerrados y, con mucha violencia, distintos tipos de violencia. Entonces, como les decía, los niños se tienen que autorregular. Pero su autorregulación no es lo más adecuado.
Y esto comienza a hacer unos desajustes muy importantes. Entonces, ¿cómo se autorregula el niño? El niño comienza a morderse, a tirarse el pelo, a sacarse las uñas, a golpearse, a golpear a otros. También puede masturbarse, tener movimientos estereotipados. Entonces, eso uno lo ve en las residencias. Es normal verlo en las residencias. Entonces, cuando uno entra a una residencia, entra como con un choque, porque uno creía que era de otro tipo de características los niños. Pero no, estos son los niños que tienen este tipo de apego desorganizado. Recordando también que la ausencia de cuidador es maltrato, pero la ausencia de una respuesta sensible también es maltrato. Cuando entran y le gritan y mantienen el grito, eso también es maltrato. Y efectivamente un apego desorganizado da mayor riesgo de desarrollar una patología más adelante, una patología psiquiátrica. Bueno, hay unas características de apego desorganizado, como lo habíamos hablado. Un comportamiento superficial con desconocidos, eso es muy típico de nuestros niños. Van en el metro y todos lo conocen y incluso se ponen a jugar con el celular de la persona que va al lado, lo saludan, le dan el abrazo, le cuesta poner límites. O todo lo contrario también, rechaza el contacto físico. Entonces es importante, nosotros siempre decimos cuando ingresan a las residencias, tenemos que conocer al niño, porque hay algunos niños que te tiran de una vez y dicen, te quiero, sin haberlo conocido, y otros son como, no me toque, y si me toca, como que de una le puede tirar un manotazo. Por supuesto, estallidos de violencia, cólera, rabia, comportamientos agresivos. También, la persona que lo ayuda, lo que siente que es como una figura, un cuidador, entre comillas, de referencia, muchas veces es el que más agreden. Cuando están en sus momentos de enojo, son los que más agreden o que culpabilizan por cualquier cosa. Hay también un escaso contacto visual, por supuesto hay un pobre sentido del humor. Hay mentiras, robos, conductas coactivas, falta de conciencia, empatía y muchas veces hay crueldad con animales. Y desarrollan también trastornos conductuales, que es un poco los niños que llegan a la residencia, a la RAE, que es una residencia de alta especialidad, que es los niños que llegan con trastornos conductuales. Entonces, más o menos tienen esas características nuestros niños. Cuando se mantiene un apego desorganizado, el sistema, el cerebro comienza también a cambiar. ¿Por qué? Porque se genera un estrés tóxico. El estrés normal que nosotros sentimos, o cuando nos roban, o cuando estamos en una situación de peligro, nuestro sistema cambia, ¿cierto? Empezamos a sentir el corazón más rápido, más agitado, casi que se nos nubla la razón, actuamos más sin pensar. Pensemos que estos niños, esa es la característica, porque este sistema se mantiene activo todo el tiempo, por todo el trauma que ha pasado. Entonces empieza a haber un daño importante a nivel del sistema nervioso central. Y las experiencias que pueden ser traumatizantes van desde el abuso emocional, físico, sexual, abandono emocional, abandono físico, una madre que es tratada con violencia, el alcoholismo, la drogadicción en casa, enfermedades mentales dentro de la familia, la separación o divorcio de los padres, que haya alguien que esté recluido también, el bullying, ser testigos de abuso, algún familiar, por supuesto cualquier tipo de discriminación, estar sin hogar o incluso desastres naturales y guerra. Entonces, gracias. El trauma complejo es un poco el apego desorganizado y situaciones de riesgo que se mantienen en el tiempo. No es solamente una situación, porque por ejemplo yo pudiera haber pasado una situación, un abuso, Dios quiera, no, pero un abuso es una situación en el tiempo, eso es un trauma. Pero algo que se mantenga en el tiempo, que abusen de los niños todas las noches, se convierte en un trauma complejo. Entonces los niños, como yo les decía, el sistema nervioso central se activa y se activa el sistema simpático, se activa todo esto y el niño le cuesta bajar. Entonces
le cuesta tranquilizarse, calmarse. Entonces el niño todo el tiempo está reactivo. Cualquier situación está ahí pendiente de que le puedan hacer daño, porque recuerden que el niño siente que no hay un adulto que lo cuide y que lo proteja. Sí, adelante. Gracias. Entonces, como aquí hablaba, los niños empiezan, antes de que pase una situación, cualquier situación, ya los niños están activos para detectar, anticipar y enfrentarse al peligro. O sea, casi que no se relajan, les cuesta mucho relajarse. Nosotros hacemos actividades de relajación en la RAE y algunos están ahí y se mueven y les cuesta relajarse, les cuesta mucho dormir, se despiertan en la noche, tienen que tener medicamentos en la noche porque no pueden dormir. Y ahí se genera, y es muy importante esto, una desconfianza crónica con el adulto. Los adultos son los malos, no. Y en general nosotros cuando decimos que vayamos cuando los chicos van, los estudiantes decimos, no es contigo, es con el adulto de su historia, el que él cree, porque generalmente agreden a los estudiantes, nos agreden a nosotros, pero no es contigo, es con el adulto que nunca lo cuidó. Esa es la rabia que tienen. Y por supuesto, tienen un miedo que es real, que es un miedo a seguir siendo abandonado, a que no los quieran y a que han sido dañados. Por tanto, el niño desconfía de la disponibilidad emocional que tiene cualquier adulto, cualquiera. No solamente el padre ni nada, sino cualquiera de los que estamos interviniendo. Gracias. Ya, un poco lo que habíamos hablado, en situaciones de peligro, ¿cierto? Se activan todas estas áreas y le deja poco espacio para desarrollar procesos reflexivos, de atención, de concentración, porque el niño está todo el tiempo aquí, arriba. Y puede ser ocasionado por cualquier tipo de estímulo. Puede ser un estímulo externo o un estímulo interno. Un estímulo externo desde un grito, cerró la puerta fuerte, no sé, alguien pasó y me miró, porque puede ser desde una mirada, o un estímulo interno, un sueño que tuvo, un pensamiento, un recuerdo, un olor también. Eso puede desencadenar nuevamente el sentir que está en peligro. Es como cuando se va a la guerra y vuelven, el estrés postraumático. Entonces se siente cualquier sonido y la persona de una vez tiene acciones como si estuviera en la guerra, ¿cierto? Y se tira y, bueno, algo así le pasa a nuestros niños. Repiten las mismas situaciones principalmente como de protección, y muchas veces cuando de protección hacen, es por eso que golpean al que está ahí. Gracias. Bueno, Di Bartolo es un investigador que dice, aquí tenemos 20 factores de riesgo, y dice que un niño con solo 3 factores de riesgo, de acá, solo 3, ya está en riesgo su salud mental. Por supuesto que nuestros niños, los niños del Estado, no solamente son 3, estaba viendo un caso y eran como 15, 17. Estos factores no se suman, no es que tú digas, no, estos factores se potencian. Entonces el daño es muy, muy alto. Bueno, no sé por tiempo, tenemos poco tiempo, pero un poco separación prolongada del niño del hogar, historias de enfermedad mental, alta preocupación económica, familias numerosas. Eso es muy importante, las familias numerosas, porque la madre o el cuidador no tiene tiempo para abordar emocionalmente a todos los niños. Maternidad adolescente, conflictos conyugales, relación problemática con los niños, bajo nivel de educación, desempleo, enfermedades crónicas, bajo apoyo familiar, criminalidad de los padres, condiciones de vida caótica, temperamento difícil de los niños, prácticas parentales inadecuadas, aislamiento social, enfermedad física de alguno de los padres, muerte o ausencia de alguno de los padres. Entonces, nuestros niños tienen montones de eso. ¿El tiempo cuánto estamos? ¿Perdón? Ya. Voy a hablar de un estudio que sacó la Universidad de Chile
y en su revista de pediatría, en el 2019, patrones de apego en la infancia temprana y muestras normativas en contextos de cuidado alternativo en infancia de alto riesgo. Aquí eran 712 diadas, madre o cuidador principal y el hijo. Y estas 712 identificaron en diferentes espacios. Una se evaluaba diadas en el contexto familiar, madres que estaban con sus hijos durante los 3 primeros años de vida, de 1 a 3 años fue este estudio. Después, niños que estuvieran en la JUNJI, la mayor parte del tiempo en salacunas. Después, niños que estuvieran en CONIN, que estuvieran en un cuidado alternativo como CONIN, ¿no? Y los últimos niños que estuvieran con sus madres recluidos en una cárcel. Recuerden que las mujeres que están recluidas pueden, hasta los 2 años de edad, los niños pueden estar con sus madres. Bueno, y un poco más si se solicita y todo eso. Entonces los resultados con respecto a qué tipo de apego desarrollaban los niños fueron los siguientes, por favor. El primero, que estaba en el contexto familiar, es importante aquí ver que el 70% del contexto familiar, madre presente en el hogar, 70% era seguro. Y los demás, un 20% y un apego inseguro, y el desorganizado 9.2. Salacunas y jardines, aquí disminuyó bastante, el apego seguro aumentó un poco, el apego desorganizado, o también lo llaman como apego en riesgo. En centros CONIN, que son centros que podríamos decir que están los niños bajo el cuidado del centro como tal, como decir el SENAME, o sea, son niños de Estado, pero los cuida una OCA, un organismo colaborador del Estado. Aquí dobló el riesgo del apego desorganizado. Y el apego seguro se mantuvo. Sin embargo, yo ahí tengo mis reparos. Porque por lo general, cuando nosotros vamos a Casa Nacional del Niño, hay un adulto por cada 10 niños, en distintas edades, bebés recién nacidos, de distintos meses, es un adulto. Entonces, ustedes se imaginarán cómo es darles de comer a 10 bebés en el mismo tiempo. Entonces, una cucharada. Y cuando estás terminando aquí, el bebé de acá ya tiene hambre, está llorando, no sé qué. Entonces, lo que va a pasar con todo, para cambiarse, Entonces, el apego ahí es bien deficiente. Por eso se está cambiando esto. Ya no se está pensando en continuar la Casa Nacional del Niño. Esto se está pasando a que fuesen familias de acogida quienes apoyen estos primeros apegos, porque sabemos que los 3 primeros años o los 5 primeros años de vida son fundamentales para los niños. Y aquí, en la última, el nivel de riesgo o de apego desorganizado fue 52% para los niños. Altísimo. Niños que están privados, niños privados de libertad también, que están junto con sus madres. Así que esta es una mirada de lo importante del apego, viendo en un contexto familiar. Si los niños crecieran en un contexto familiar seguro, imagínate, estarían casi quedados al éxito, que tal vez muchos de acá crecimos en un ambiente o en un contexto familiar más o menos seguro. Gracias. Sí. La otra, bueno, no me voy a detener aquí porque es un estudio también que se hizo, pero no me voy a detener mucho, con adolescentes que han transgredido la ley y cómo esta era la relación, qué tipo de apego tenían. En general muestran características de tipo de apego desorganizado. Así que, adelante, pasemos. Mac. Ya. Importante, ¿qué podemos hacer? Porque la verdad que los que trabajamos en estos espacios es complejo el trabajo. Yo sé que hay mucha crítica hacia los servicios. Hay muchas cosas que nosotros también criticamos, pero de verdad que la gente que trabaja allí nos sacamos literalmente la mugre, literalmente. Y yo creo que los estudiantes también pueden vivenciar esas situaciones porque también se entran en un espacio de riesgo cuando ingresan a estos lugares. No es fácil trabajo.
pero es muy lindo porque se ven procesos de cambio, pequeños, pero se ven procesos de cambio. Por supuesto que hay cosas que toca mejorar, por supuesto, pero una de las cosas que sí o sí tenemos que hacer es comprender cuáles son las características de nuestros niños, que es un poco una barnizada, lo que les di aquí, una pincelada, ¿no? Porque si conocemos estas características, identificamos que hay muchas cosas, como decía, el colegio con una estructura normal de sentarse, el profe adelante, 40 niños, el niño por ningún lado le sirve eso, por ningún lado. Pero lo que pasa es que no comprendemos las características. Tiene que ser casi que especializado el trabajo que se hace con los niños, como lo hace el proyecto. El proyecto hace un trabajo tú a tú, con metodologías, por supuesto que no puede ser sentarse y el niño que copie, eso es imposible, es impensable, que lo pasa, o sea, efectivamente esa es la realidad también. Y es muy difícil, uno dice, no, pero también existen metodologías Montessori y otro tipo de metodologías, pero los colegios del Estado mantienen metodologías como las que conocemos normalmente. El profesor, 40 estudiantes, se hace lo que se puede también ellos. Y en eso tenemos que hacer el cambio, porque no todos los niños tienen o pueden tener las capacidades para aceptar estos espacios educativos, porque no les permite avanzar. Bueno, otra de las cosas muy importante y que yo creo que en todos los colegios se debiese revisar y que no se revisa es trabajar las emociones. Es muy, muy importante porque son niños que efectivamente pasan ni siquiera, o sea, de la tristeza a la rabia, pero no pasan ni siquiera, no pasan a la tristeza, de una vez se van a la rabia. Entonces, tienen tristeza, rabia, tienen ansiedad, rabia, y todo, por supuesto, estamos hablando de violencia. Rabia igual a violencia. Está enojado, entonces violencia, ¿cierto? Preocupado, violencia. Entonces, no hay educación emocional, en los colegios no existe eso, no se habla nunca, estoy triste, estoy alegre, cuántas emociones hay y los niños no identifican sino solo dos, rabia y alegría, nada más. Bueno, y lo otro, generar condiciones físicas y emocionalmente seguras, es muy importante esto, y para eso el que está, el adulto que está allí presente, también tiene que estar emocionalmente sano, porque a veces también uno transfiere ciertas situaciones, porque la vida de ellos, por supuesto, que no es nada fácil. Bueno, estas son otras características, como decía, un poco para ayudar a los chicos, tener padres resistentes, que son relaciones sanas entre ellos, ¿cierto? Y al niño, crear conexiones sociales, satisfacer necesidades básicas, que es un poco lo que sí el Estado no puede decir sí. Los niños realmente tienen comida, techo, cama, eso sí, pero nos falta la parte emocional. Todavía en eso estamos mucho al debe, pero se está trabajando para ello. Aprender sobre la crianza de los niños y aprender sobre las características de nuestros niños, desarrollar habilidades sociales y emocionales. Esta era solamente una frase, cómo se aprende a esperar, porque nuestros niños tampoco saben esperar. Entonces, la independencia no proviene de un entrenamiento en la independencia, sino de la experiencia de contar con una figura sensible y disponible. No se aprende a esperar esperando, sino recibiendo. Muchísimas gracias. Esto. Muchas gracias, Liz. Ahora vamos a pasar con Cindy, quien conocemos desde la residencia Abraham Sur y quien es egresada de PEMAT en Historia y Geografía y además egresada del proyecto también. Hola a todos, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Me hacía mucho sentido lo que decía Liz, qué buena pincelada para retratar un poco lo que es la realidad con el trabajo que hacemos con los
los chicos y cómo son los chicos realmente. Como se hizo la introducción, yo parto desde este mismo proyecto. El año 2018 fui estudiante, al igual que muchos de ustedes. Conocí a Marcela, conocí a la profe Marisol. En ese sentido, bueno, estuve 2 años, 1 año y medio, que es lo de la carrera, que es lo que la carrera dura, y luego me quedé como tutora del proyecto de pedagogía en contextos de encierro. Luego yo egreso y, como ustedes sabrán, o bueno, en realidad no sé si todos sepan, pero en Sename no había una figura de profe propiamente tal. Entonces me quedo como educadora de trato directo en el CREAT de Pudahuel, ¿ya? Ahí estoy aproximadamente 2 años y luego comienza la transición a lo que es el nuevo servicio. Hay todo un proceso de selección agudiciosa de los profesionales, muchos se van, también varios se quedan, y es así como paso a las nuevas residencias familiares bajo el rol de tutora, ¿ya? Luego, por cosas digamos, del destino, sucedió que me postularon como encargada de vida familiar y hoy en día soy encargada de vida familiar de la residencia de Plan Sur. Eso más o menos en cuanto a la trayectoria. Me invitaron, digamos, a esta instancia que se titula Repensando el papel de la educación en los nuevos servicios de mejor niñez, y me hicieron reflexionar sobre lo siguiente: problemáticas y desafíos para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes que transitan por el nuevo servicio. Lo traté de, digamos, estructurar lo más posible porque había muchas ideas en mi cabeza, pero lo quiero dividir en lo siguiente: obstáculos internos que yo podía visualizar y obstáculos externos que también podía darme cuenta de este tiempo que he estado transitando, digamos, de Sename, y bueno, ahora que estoy en Mejor Niñez y un poco lo que he podido datar. Como primera, digamos, como primer obstáculo, una de las problemáticas que consideré bastante relevante es la necesidad de abordar la necesidad emocional de los NNA de manera reparatoria, ¿ya? Actualmente en el servicio está contemplado la atención e intervención con menores, ¿ya? Por medio del PI, que es el, digamos, se me fue el nombre en este momento, pero el plan de intervención individual. Eso. El plan de intervención individual y las duplas psicosociales tienen que efectivamente guiarse de ese plan, hacer intervenciones acordes. Pero aún así sucede que no hay una terapia reparatoria propiamente tal, ¿ya? Que aborde precisamente el tema de la salud mental y la emocionalidad de los chicos y chicas que están dentro. Eso hace que los chicos, además, o sea, al igual que muchos de nosotros, tengan que recurrir al sistema de salud público, que todos sabemos cómo suele funcionar. Entonces, suelen escasear las horas, no hay profesionales a veces suficientes para la atención de los chiquillos. Entonces, suele pasar que se queda el debe en este aspecto. A contraste, bueno, yo diría que en mi transición vi que hubo, digamos, una mayor atención hacia los chiquillos cuando llegamos a Mejor Niñez, porque precisamente pasamos de estos centros masivos a estos centros mucho más, digamos, personalizados, digamos,
y efectivamente hay mayor atención en cuanto a estos aspectos de salud, digamos, servicios básicos para los chiquillos, pero de igual forma falta, digamos, poner el ojo en este aspecto tan esencial como es lo emocional. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, una de las mayores problemáticas por las cuales los jóvenes desertan es esta. Es porque no se está abordando precisamente un ámbito tan fundamental de manera reparatoria, que eso es lo que necesitan los chiquillos, reparación, porque si bien tienen intervenciones, se necesita reparación, y eso hace que efectivamente cueste tanto adherir a lo que es un proceso educativo. Un segundo punto es la necesidad de un nuevo cargo o rol dentro del servicio que acompaña los procesos educativos. Ya, como dije, cuando yo salí de mi carrera, digamos, yo me postulo como educadora de trato directo porque me encantaba el contexto, pero no había nada similar a un cargo de profe. De hecho, en Sename, en el CREAR, por ejemplo, estaba lo más parecido, era el cargo de monitor, que tenía un rol más recreativo, artístico, deportivo, algo así, ¿ya? Y se preocupaban del aspecto educacional, precisamente los terapeutas ocupacionales con los monitores, y de manera muy, digamos, de voluntaria y dependiendo como de la disponibilidad, quienes éramos ETD, ya que tratábamos de poner todo nuestro esfuerzo, pero muchas veces la contingencia de cómo está, bueno, las problemáticas que se presentaban, los episodios de crisis, desajuste, impedía que precisamente pudiéramos abordar como se quisiera el aspecto escolar. Entonces, sí, el asunto es que pasamos a nuevos servicios, incluso se pierde este rol recreativo, deportivo o artístico, y también aparecen estas figuras de los tutores que también tienen el deber, dentro de su perfil de cargo, de levantar talleres, de hacer actividades recreativas, pero aún así no es un apresto escolar propiamente tal, no es un apoyo escolar propiamente tal. Por lo tanto, también se dificulta darle continuidad, digamos, a los procesos que los chiquillos pueden estar llevando en lo educacional. Así que sí, debo ser sincera, me encantaría que hubieran profes como un cargo de profe para poder tomarlo y digamos, tener como dentro del servicio ese espacio para que se pueda definitivamente asegurar algo que tan esencial como es el derecho a la educación. Un tercer punto es la necesidad de tener herramientas para trabajar con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y o necesidad educativa especial. Lo cierto es que también en Sename, ya desde ahí teníamos perfiles bastante digamos, complejos porque venían con, digamos, los chiquillos problemáticas psiquiátricas o también de discapacidad, y bueno, en uno de su formación y también desde el cargo que, bueno, yo por lo menos siendo ETD, tutora y actualmente encargada de vida familiar, digamos, no contamos con las herramientas suficientes y necesarias, independiente de que vengamos de diferentes disciplinas, para abordar precisamente con la, digamos, con la dedicación y precisión, digamos, la problemática de la discapacidad, que es una realidad muy patente, tanto en lo que fue Sename como lo que es ahora Mejor Niñez. En cuanto a los obstáculos externos, algo que también ocurría en Sename, la exclusión y segregación de los NNA pertenecientes al servicio del sistema escolar. Ya, lo cierto es que, bueno, cuando estábamos en el CREAR, la mayoría de los chiquillos partían matriculados en marzo
Y a medida iban pasando los meses, marzo, abril, mayo, ya lo iban expulsando, ¿cierto? Entonces, eso es una realidad patente. Ahora, en Mejor Niñez, suele pasar que no es tan patente esto de la figura de la suspensión y la expulsión, pero de todas formas podemos ver una segregación y una exclusión patente de parte de las diferentes instituciones escolares, precisamente por lo que decía Liz, que tiene que ver con que por sus trayectorias de vida, sus historias de vida, los chiquillos tienen y chiquillas suelen tener actitudes disruptivas que de pronto le choca el sistema escolar. Entonces es ahí, no solamente eso, la disrupción, sino que también cuando tienen crisis en los colegios, están angustiados o incluso frustrados por no poder entender, es que nos llaman también. Nos llaman, pueden venir a retirarlo, o está acá con X situación, por favor venga lo más pronto posible. Y nos encontramos con ese tipo de situaciones donde lo que pasaba también en el sistema antiguo vuelve a pasar ahora y de igual forma se le está excluyendo y segregando. Así, por contarle una ejemplificación, hace un tiempo una de nuestras adolescentes en la residencia fue al colegio un día y, digamos, se perdió un celular. Y de inmediato se pusieron la mirada sobre ella. Entonces, ella no había sido. De hecho, ella lo resintió mucho porque decía, claro, porque yo soy la de la residencia, porque soy la chica de la residencia, entonces por eso soy la culpable. Era más fácil culparme a mí, decía. Y eso es un ejemplo de cosas que ocurren dentro, digamos, de los colegios y donde se perpetúa esta exclusión y segregación. De hecho, después de eso, nos ha costado mucho vuelva a reincorporarse, digamos, porque también hay que reconocer que a pesar que lo neguemos, igual se tiende a la estigmatización de los chiquillos. Y eso no está exento de lo que es el sistema escolar. Entonces, lo consideré una problemática fundamental al momento de adherir a lo que son los procesos educativos. Y finalmente, el último punto, que es la exposición al consumo problemático de drogas y otras sustancias ilícitas, no sabía en realidad si ponerlo ahí, pero lo que sí les voy a contar es que cuando yo estaba en el CREAT Pudahuel, solía pasar que los chicos que tenían consumo, y bueno, se veía bastante en la tele, claro, hacían abandono del CREAT y se iban por largos periodos. Y como que de pronto no era como tan patente el tema del consumo. Pasa que en este nuevo sistema sucede que de pronto como que fue una problemática súper patente también, porque resulta que, y aquí tiene como esta ambivalencia, las chiquillas, a pesar de tener consumo, solían volver, como permanecer, y de pronto el espacio que nosotros tenemos se constituyó como un espacio seguro, que eso es lo bonito, digamos, pero asimismo nos planteó una nueva problemática, que es qué hacemos conviviendo también con personas que tienen consumo problemático. ¿Y por qué tiene que ver con el tema escolar? Porque precisamente las personas que suelen tener estos tipos de problemas, de consumo problemático, por ejemplo, les cuesta mucho adherir. Les cuesta mucho adherir. De cierta forma, también con el perfil que estamos trabajando actualmente, cuesta que pueda llevar un proceso educativo. Entonces, ese es más o menos el panorama que les quería transmitir de lo que he visto un poco en este proceso de transición. Y bueno, lo cierto es que ha sido todo un proceso poder tratar de motivar a las chiquillas.
Ha sido, digamos, un trabajo constante de estar ahí, de ir en las mañanas. Por favor, levántate, hay algo esperando por ti, vamos, ustedes pueden, les tratamos de motivar, pero realmente ha sido muy difícil precisamente por lo que decía Liz. Falta abordar esa necesidad emocional que tienen. Los chicos cargan con un peso emocional enorme que mientras no tengan ese piso básico va a costar mucho restituir este derecho a la educación. Es algo que se ha podido visualizar y es por eso que de pronto los procesos fracasan tanto en cuanto a esta área y es porque se tiene que fortalecer y yo creo que si bien se ha ido avanzando aún falta un largo trayecto, falta esta parte emocional que es la piedra angular, digamos. Avancemos y aquí les traje los lugares donde transité. El primero es el CLEAR de Pudahuel y segundo es Brown Sur, ¿ya? Si pueden ver, estructuralmente son totalmente diferentes. Alcancé a vivir las dos realidades y lo más patente que tengo es una gran interrogante que como que cuando me plantearon esta temática yo dije, oye, esta es la pregunta como que de verdad para mí es muy importante. Y es en qué medida tener muros y rejas más bajos, vivir en una casa estructuralmente normal, tener mayores condiciones materiales significa libertad. Cuando se sigue viviendo la exclusión social. Creo que y me hizo mucho sentido que haya cambiado el nombre del proyecto, o sea, como que se le haya agregado una palabra más, porque antes el proyecto se llamaba Pedagogía en Contextos de Encierro, Proyecto de Pedagogía en Contextos de Encierro, pero cuando me mandaron la invitación era Proyecto de Pedagogía en Contextos de Encierro y Exclusión, y entonces, claro que sí, porque independiente de que cambió el servicio, pensamos de Sename Mejor Niñez, como les digo, se sigue viviendo la exclusión a nivel general. Y bueno, en el contexto escolar, como les decía, es muy patente. Cosas que pasaban con los chicos mientras estaba Sename son muy similares a las que, o casi iguales, y se perpetúan a las que ocurren con los chicos en el sistema actual. Entonces, eso se lo quería dejar como para que lo tengamos para la reflexión y gracias por esta instancia. Agradecemos entonces mucho a Liz y a Cindy, ¿cierto?, por compartirnos sus experiencias, gracias. Ya nos queda poquito tiempo, teníamos unas preguntas preparadas, pero queremos pasar a que ustedes como público puedan preguntarles, ¿cierto?, aprovechando que les tenemos aquí. Pero antes de eso, contextualizar, ¿cierto?, es importante que como futuros docentes nos enteremos acerca de las cosas que hoy en día, de las políticas públicas que hoy día se están generando para poder atender a las niñas, ¿cierto? Hasta el año pasado, en términos legales, la niñez aparecía fragmentada en artículos de distintas leyes, incluso en la Constitución. Por ejemplo, la ley 21.140 menciona que los servicios, en ese entonces Sename, deben tener dentro de sus principios el respeto, la promoción, la reparación, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Es importante cuestionarnos cuánto de esto se hace real, se hace tangible en la práctica. En marzo entonces de este año entra en vigencia una nueva ley, la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Este nuevo año entra entonces en vigencia esta ley que ahora ya no fragmenta, ¿cierto?, el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sino que agarra todo y es una ley que se crea, ¿cierto?, para poder garantizar los derechos fundamentales de los niños, ¿cierto? ¿Cuánto de esto se hace realmente en la práctica? Nos da para cuestionarlo, nos da para repensarlo, nos da para poder analizarlo, ¿cierto? Así que en este momento queremos, ustedes como público, si tienen preguntas, dudas, que las hagan en este momento, les llevamos el micrófono para allá. Sí.
Se escucha. No, en primer lugar, agradecer por la instancia a todas y todos quienes organizaron esto. Y una de las preguntas que me surge es como acerca del sentido, de la importancia que le dan las niñas y jóvenes a su propio proceso educativo. Uy, yo creo que esa es como una gran pregunta. Yo creo que el proceso educativo de los chiquillos ha sido muy... han tenido muchos daños de parte del sistema educativo. Ya el sistema educativo lo ha maltratado sistemáticamente, excluyéndolo, segregándolo, estigmatizándolo. Entonces, digamos, de pronto, el que los chiquillos se vuelvan a asociar, digamos, a involucrarse con el sistema educativo, requiere todo un reencantamiento. Requiere todo un reencantamiento y es todo un proceso de, digamos, reparar el daño inicial que les hizo el sistema educativo. Entonces, de pronto, ¿cómo lo conciben? Es como, la primera actitud es como el rechazo, digamos. Rehusan de poder incorporarse, digamos, levantarse de partida, desde lo más básico, levantarse en la mañana, ya es todo un desafío para ellos. Ya es todo un obstáculo. Valoran mucho la instancia personalizada, ¿ya? De hecho, por eso el proyecto se vuelve tan importante, porque realmente tiene un trato individualizado con los chiquillos que responde a esa necesidad emocional que fue dañada. Entonces, creo que los chicos, quizás si bien de primera no tienen como una buena percepción de lo que es el sistema educativo y son escuelas les causa rechazo, digamos, sí creo que proyectos como este ayudan a que se pueda volver a reencantar con lo que es el sistema escolar. Ya siento que es un nexo fundamental para que puedan volver a adherir. Así que eso, yo las percepciones que escucho de ellos cuando, por ejemplo, escucho del proyecto, de las tutorías personalizadas, digamos, o de los talleres, quedan realmente, digamos, encantados y les dan ganas de volver. Pero asimismo el sistema escolar tradicional de pronto como que les causa un poco de rechazo y no tiene este aspecto tan individualizado y personal que sí lo tiene el proyecto, por ejemplo. Eso podría decir un poco de lo que he visto en sus percepciones. Yo creo que el ser humano de por sí es curioso, ¿cierto? Y le gusta aprender. Y yo creo que en nuestros niños está esa vena de querer aprender. Y cuando uno les menciona algo nuevo, algo diferente, o incluso si hace mucho tiempo no van a la escuela, no le menciona a la escuela, la primerita reacción es como de felicidad, porque es algo nuevo, algo novedoso, porque saben que van a ir a aprender. Sin embargo, cuando se enfrentan a situaciones, no tienen que ser muy complejas, la verdad, viene nuevamente toda esa carga emocional y psicológica de una autopercepción de eficacia muy baja, muy baja. Entonces, ellos estar sentados con otros niños, o por supuesto el otro niño es mejor que yo,
Y por supuesto que no me puedo quedar sentado porque tengo que moverme y la profesora me llama la atención y entonces el niño allá, ay, no sé, me molesta. Entonces ellos no les gusta y vuelven otra vez a hacer lo que saben hacer o lo que han aprendido a hacer, ¿cierto? Entonces, en estos espacios también, en estos espacios como muy colegios que en la actualidad tenemos, se vuelven muchas veces nuestros niños agreden también por estas situaciones que les decimos. Entonces, espacios mucho más individuales los agradecen mucho más. ¿Por qué? Porque podemos identificar la persona que está interviniendo las características individuales de ese niño e ir al paso del niño. Entonces, agradecen un montón porque logran aprender lo que sea por pequeñito, también teniendo en cuenta que nuestros niños tienen muy baja tolerancia a los tiempos de espera, niveles de atención muy bajitos, por lo que les comentaba un poco antes de su sistema nervioso, cómo está, ¿cierto? Ellos no han podido desarrollar todas estas habilidades cognitivas, están más atentos en un ruido, están ahí. Entonces, claro, les cuesta. Para aprender, ustedes saben que es todo un trabajo el sentarse, que el niño pueda sentarse y poner atención, es muy complejo. Entonces, yo creo que los niños están dispuestos, pero es necesario trabajar de acuerdo a las características de cada niño. Y eso es lo que nos hace, lo que es difícil en las redes que tenemos, en las redes educativas que tenemos, porque no comprenden un poco las características de nuestros niños. Entonces, los decía, son colegios muy grandes y por eso proyectos como el que la universidad tiene son tan eficaces y eficientes en cada uno de nuestros niños. No es fácil, por supuesto que no es que el estudiante llegue y ya entonces me siento y le pongo atención y ya, no. O sea, a veces funciona la actividad, a veces no funciona, a veces el niño se va, no quiere nada. Pero el agradecimiento de cada uno de los niños frente a cualquier función, a cualquier persona que va, es inmenso. Porque ¿a quién no le gusta aprender? A todo niño le gusta aprender, por más discapacidad cognitiva que tenga. Porque esa es la naturaleza del ser humano, la curiosidad, el aprender. Eso, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ahí sí. Bien. Muchas gracias por la charla. Tomando un poco de las respuestas que dieron ahora, me llama la atención que desde su perspectiva, ¿cuál sería entonces el rol o la participación que deberían tomar las universidades desde la pedagogía con los centros de mejor niñez? Ya no solo desde el proyecto en sí que estaba realizando esta charla. Bueno, lo decía un poco en la presentación, o sea, a mí me encantaría que los profesores que están acá en el proyecto pudieran ser profesores, digamos, de la institución propiamente tal. Yo creo que se hace sumamente necesaria la labor del profesor en este contexto. No existió ese rol en Sename, no existe actualmente en Mejor Niñez. Ahora ustedes, digamos, vienen a aportar, digamos, desde afuera a la problemática que tenemos de educación dentro del servicio, digamos. Pero siento que debería haber un lugar para ustedes dentro de la institución. Eso es lo que pienso que debería ser, digamos, yo lo veo como posible solución a la problemática que tenemos dentro. Se necesitan profesores que estén dispuestos a trabajar en este contexto, y este contexto que es tan complejo al mismo tiempo. Yo creo que el rol que han desempeñado hasta el momento ha sido un rol excepcional. Ya el camino recorrido que se lleva hasta el momento ha sido, pero como dice aquí Liz, sumamente significativo para las chiquillas.
Ahora, siento que desde el servicio, por ejemplo, se trata de hacer mucho desde lo individual, y ustedes también vienen a aportarnos también desde lo que es la universidad, pero no todo se puede tratar de voluntades, digamos. Siento que desde la base debería haber un lugar para profesores precisamente que puedan trabajar con los chiquillos en acompañamiento. Eso es lo que pienso al respecto. Yo creo que, bueno, el rol es muy importante de las universidades, porque uno dice, yo digo, los niños del Estado, entendiendo que el Estado somos todos. El Estado no son los políticos, el Estado somos ustedes, nosotros, todos somos el Estado. O sea que son niños de nosotros. Y las universidades, creo que el aprendizaje tiene que ser dadivoso. El aprendizaje que ustedes tienen, que realmente es una bendición, porque no todos tienen esta posibilidad de pasar por las universidades, tiene que también llegar a las personas más vulnerables. Y no todas las universidades piensan en hacer proyectos tan rigurosos y tan dedicados, porque yo les digo de verdad, no es fácil. Y los chicos que han pasado, los estudiantes que han pasado por el proyecto, por lo menos la RAE, de verdad que ha sido para algunos más difícil para otros. O sea, no es fácil que tú llegues a un lugar y te golpeen. O sea, nadie va a que lo golpeen, ¿cierto? Y yo soy estudiante, entonces digo, no, ¿sabe qué? Me voy. O sea, porque nos ha pasado ya profesionales, se van. Y que la universidad aún se mantenga, porque conocen las características de nuestros niños. No todas las universidades hacen eso. Entonces nosotros agradecemos que la universidad se comprometa con nuestros niños, con los niños de ustedes y con los nuestros, con nuestros niños, con los niños del Estado. Agradeceríamos que muchas más universidades lo tuvieran. El profesor, como dice mi compañera Cindy, tiene un plus, que conoce distintas metodologías de enseñanza, porque nuestros niños no tienen la capacidad de aprender normalmente con una metodología. Algunos tienen distintos canales de aprendizaje, algunos son, no sé, auditivos, kinestésicos, pero no todas las profesiones manejan este tipo de información. Entonces, claro, algunos conocen solo una metodología educativa, ¿cierto? Más conductual. Otros, como la mayoría sí aprendemos, hemos aprendido así, pero ustedes tienen muchos plus. Entonces, el que ustedes lleguen a estos espacios donde son niños con altas necesidades de aprendizaje y con características distintas, creo que de verdad que es solo ganancia para nosotros los que trabajamos allá. Y de verdad que los chicos que se quieran comprometer, porque de verdad que es un compromiso, los que van, no es fácil, los que han pasado por ahí, no es fácil, que te tiren el pelo, que te escupa, que te agreden, no es fácil. Lo hacen de corazón, y ese es el trabajo, de verdad, es un trabajo enorme que todos los que estamos allí agradecemos. Así que ojalá más universidades tuvieran un proyecto muy parecido y con tanto compromiso como el que tiene la universidad. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, Chile de alguna u otra manera es un país tremendamente punitivo. Históricamente se ha buscado disciplinar a las capas populares a través del Estado del sistema educacional y también de los marcos legales. Creo que, como expusieron recién, las subjetividades de las y las niñas no se toman en cuenta y muchas veces se le intenta insertar en una comunidad que no está apta para ellos y ellos, a modo de copiar y pegar, básicamente. En torno a ello, me gustaría preguntarles, quizá un poco más dirigido al rol estructural del sistema educacional, ¿qué rol ideal debiese jugar el sistema educacional público en Chile en los contextos de encierro y exclusión social?
Y esto a pito de qué, porque, llevando un ejemplo, en Argentina, bueno, lamentablemente muchos de los niños que pasan por hogares, por residencias cuando son menores, terminan en régimen carcelario cuando son grandes. Hay muchos estudios sobre eso. Y al fin y al cabo parece una espiral sin salida. Y vuelven reincidentes, y empiezan con condenas de menores en Sename de 4 años, y cuando llegan a los 18 años le ponen 15 años. Y de ahí para arriba no salen nunca más. Entonces, en Argentina, por ejemplo, yo tengo entendido, para hacer una comparación, que hay universidades que tienen, imparten carreras en las cárceles. El sistema penal argentino y el sistema educacional han hecho pabellones para población penal que está estudiando trabajo social, un gran abanico de carreras. Hay pabellones para rugbyistas, por ejemplo, pabellones para futbolistas, y se ha estructurado todo un sistema público en torno a estos contextos de encierro, de exclusión social, que son mucho más delicados. Pero acá en Chile no se ve lo mismo. Quizás son muy pocas las excepciones. Algunas universidades permiten tener carreras de manera online desde la cárcel. Un ejemplo de ellos es la Mónica Caballero, que está estudiando Derecho desde la cárcel de San Joaquín, en la Academia Humanismo Cristiano. Pero no se ha visto nada más allá. Entonces, haciendo ese nexo entre la juventud y la niñez, que después lamentablemente muchos terminan en el sistema penal adulto, en la penitenciaría, en las diferentes cárceles que hay, ¿qué rol debe jugar el Estado, el sistema educacional público en general, en un país que históricamente ha sido punitivo y estigmatizador con las juventudes populares? Es una gran interrogante la que planteaste ahora. Bueno, yo pienso que después de tanto daño sistemático que se ha hecho con los chiquillos, no solo con excluirlos, sino también, como tú decías, criminalizarlos, para mí lo esencial es, y lo había mencionado, es reparar, digamos. Después de haberlos dañado tanto, va a ser difícil no seguir este círculo que tú decías si no nos paramos a reparar. Siento que los chicos necesitan una disculpa en cuanto a eso. El sistema educacional lo ha dañado mucho y eso también lo ha restado de oportunidades. Se quedan sin herramientas, sin instrumentos para moverse y desempeñarse en la vida. Siento que es sumamente complejo el rol que tiene que tomar el Estado. De partida, yo lo mencionaba, siento que los chicos en este contexto necesitan terapias de reparación, que se aborde lo emocional, que se aborde su salud mental. Eso para mí debería ser una postura de Estado, de base, para restituir el tema de sus derechos y restituir también su proceso educativo para que no queden restados de las oportunidades, porque finalmente, si su vida lo hace transitar a la cárcel, por ejemplo, tú decías, y que queden en esta situación de mayor exclusión, también tiene que ver con esto, que no se estaba abordando esta problemática como se debiera de parte del Estado y de parte de las instituciones escolares. Entonces sí, para mí es fundamental la salud mental como una política del Estado con respecto a este contexto, abordar la emocionalidad de los chiquillos y así volver a dotarlos de oportunidades. Y yo creo que, si bien a veces suena como utópico, siento que de todas formas como hay que seguir avanzando hacia eso. O sea,
Se habla mucho como sí, mejorar la salud mental, la emocionalidad. Se hacen esfuerzos también desde nuestro rol dentro. Ya creo que se ha ido avanzando un poco más, pero hay que seguir avanzando. Por lo menos yo he visto mucho más compromiso, digamos, de parte de este nuevo servicio, por lo menos en esta área como salud, digamos. Pero aún hay mucho camino por recorrer, y yo lo focalizaría precisamente en lo emocional, en esto de la salud mental, ya sea adelante, digamos. Así que eso. Bueno, yo creo que las intervenciones entre más temprano, mucho mejor, ¿cierto? Entonces, el Estado debiese ser mucho más anticipado frente a situaciones y ya trabajar con niños menores de 1 año, porque estamos llegando un poco tarde, cuando ya los niños tienen 7, 8 años. Por supuesto que no es tan tarde como a los 15, o no es tan tarde como a los 44 o a los 50, ¿cierto? Porque hay procesos de rehabilitación en cada una de estas etapas, pero entre más tiempo pasa, más costoso se hace y más lenta es su proceso de reinserción, rehabilitación. Entonces, creo que nosotros debiésemos enfocar mucho la atención, recursos, todo en la primera infancia, primera infancia. No solamente con los niños, sino también con las familias. Familias que, por supuesto, tienen también su propia historia. Por algo también transmiten esta información a los niños, porque también fueron maltratados, violentados, todo eso. Y nuestros niños, si no tienen esta reparación, van a seguir haciendo esto. Entonces, creo que la intervención inicial es sumamente importante. Ya, después de esto, creo que es importante la articulación y el trabajo con las distintas áreas, como lo decía mi compañera, no solamente con el área de salud, el área de salud mental, sino también con áreas de deporte, recreación, cultura, también trabajar con el área de vivienda, porque por supuesto son personas que vulnerables totalmente, educación. Entonces, trabajar en distintas áreas, no solamente, por eso no solamente es el Sename el responsable, es que el Sename, pero es que el Sename no puede hacerlas todas, y son un cúmulo de situaciones que realmente toca atacar por todo lado. Entonces, creo que es importante el trabajo del Estado viendo a este niño como un ser integral, no solamente para que le den comida y duerma, sino desde distintas miradas. Y ya hablando netamente como del sector educativo, como yo les decía en la presentación, qué importante es identificar cómo son las características de nuestros chicos, qué tan mal la han pasado y cómo podemos ayudarlos. Porque si se dieran cuenta de esto, creo yo que tendríamos espacios no de 40 niños en un aula, ni de 15, tal vez de 5, y con apoyo también, otra persona, no solamente el profesor, sino alguien que apoye. Tendríamos espacios mucho más abiertos, tal vez no metodología profe-estudiante, sino una metodología mucho más lúdica, con no matemática ni inglés, porque además les ponen a inglés a nuestros niños que a duras penas hablan más o menos el español, ¿cierto? Entonces, identificar estas características y tener otras metodologías, yo creo que mucho más lúdicas, en espacios mucho más grandes, porque también necesitan espacios, porque sus necesidades kinestésicas son distintas. Entonces, comprender, yo creo que esa es la primera tarea del Ministerio de Educación, comprender las necesidades de nuestros niños, de los niños del Estado. Eso. Gracias. Quería agregar algo antes que siguieran, porque ahora estaba pensando mientras Liz hablaba, y es algo que siento y bueno, lo he vivido de manera muy personal. Porque además de estar en el contexto como trabajadora, digamos, de Mejor Niñez,
En lo personal también me hice cargo de una niña de este contexto, ¿ya? Y siento que si hay algo que tendría que fortalecer el Estado es precisamente la vinculación con personas que realmente estén interesadas por ello y que lleven un proceso como tercero significativo. Porque tercero significativo o más allá como lo llevé yo. Pero el asunto es el siguiente, es que he visto en esa preocupación constante, en ese interés constante, verdadera reparación. Y una verdadera reparación que me ha llevado a ver grandes cambios. Por ejemplo, en mi propia niña que amadriné. Entonces, se llaman actualmente estos programas como FAE, como programas de, digamos, de acercamientos con familia. Yo creo que cuando pones personas dedicadas 100% a ti, a tus procesos, eso también hace un cambio fundamental. Y eso también es reparar. Entonces, sí, pienso que es sumamente necesario fortalecer este tipo de programas, donde terceros estén preocupados de ti y de tus procesos de manera genuina. Así que eso. No sé cómo estamos de tiempo, ¿alcanzamos a hacer una pregunta más? O... Sí, una. Ya, una más, no sé si... Aló. Mi nombre es Byron. Pese a todo lo que están contando, o sea, más que nada Bama me pregunta que se están insertando directamente en lo del Sename, los niños y todo, pero no habría que educar a la gente, a la generación que no tiene un problema de que está en el colegio normal, porque como contaba, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Cindy. Contaba de que había una niña que fue al colegio, se perdió un teléfono y todos la miraron. Entonces, pese a que existe ayuda, apoyo de universidades, estos proyectos y todo, ella de todas formas se sintió mal y no quiso volver. Entonces, más que nada, tendría que ser como una reeducación a la gente, como para que ellos se sientan mucho mejor y desde ahí poder apoyarlos. Que es algo que no sentí que se menciona, sino que se enfocaron directamente en ellos. Eso. Qué importante lo que dices, porque sí, o sea, toda la razón. Yo creo que las chicas, muchas veces, los chicos y chicas, se enfrentan a una situación de estrechez mental, digamos, de las instituciones y de las personas que transitan en las instituciones escolares, por ejemplo. Y tienen mucha razón, en realidad que, claro, se ve desde la perspectiva o se conversó desde la perspectiva de las chicas, pero sí, o sea, siento que estamos muy al debe, deberíamos ser reeducados y me imagino que es un trabajo de años si es que estamos pensando como cambiar esa mirada criminalizadora, por ejemplo. Es un trabajo de, no sé, que de verdad tendría que cambiarse incluso, digamos, desde su base, cómo se ha levantado como la formación escolar. Porque idealmente sería genial que los chiquillos no tuvieran que tener otras instancias aparte para tener su derecho a la educación. Como el sistema lo rechaza, digamos, claro, son estos sistemas, en estos proyectos, por ejemplo, donde ellos pueden precisamente aprender. Pero la realidad dista bastante de lo que quisiéramos que fuese. Así que eso podría decir. Byron, muchas gracias por tu apreciación, porque
cuando Sename, cambia Mejor Niñez, comienza a buscar distintas residencias, casas. Y la verdad que nos encontramos con una gran dificultad, porque ningún vecino quería que hubiese una casa del Sename, en ese momento, del Sename, cerca a la suya, porque lo primero que decían era, ya se me va a desvalorizar la vivienda. Y efectivamente se tuvo que hacer, cada vez que se instala una residencia, se tiene que hacer un trabajo enorme con los vecinos, enorme. Y el trabajo pero no se imaginan lo difícil que es trabajar con la gente que yo digo, o sea, que nosotros supuestamente todo el mundo habla, no, pobrecitos los niños, debiésemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Todo el mundo en pro de la vulneración, pero cuando le toca, ahí sí, no, aquí no, y allá, tampoco acá. Y tenemos muchas historias, muchas situaciones. Yo estuve en una situación muy difícil, que en desajuste todo, es que es increíble, los vecinos del edificio empezaron a tirarle cosas a los niños, pero mala, ¿me entiende? Tomates, y uno decía, ya, a ver, ¿quiénes son los que necesitamos como hacer procesos de reparación? Si nuestros niños o los vecinos, ¿cómo puedo? Claro, ¿por qué hacían bulla? Porque efectivamente no entendemos a nuestros niños. Todo el mundo cree que tienen que ser juiciositos, que se tienen que quedar ahí quietitos y no tienen que decir nada. Entonces, realmente la sociedad, como dice Byron, la sociedad tenemos que educarla y tenemos que hacerlo consciente de que efectivamente nosotros, los que estamos aquí, somos unos bendecidos y tenemos que dar gracias, pero asimismo también tenemos que extender la mano y ser benevolentes con las personas que no lo han tenido todo. Pero es tan difícil que muchas personas, no todas por supuesto, hagan este clic, porque no es solamente ahí, uno va en el metro con los niños y por supuesto se sabe, porque son niños que se mueven, vamos, no sé, más niños de lo normal, hablan fuerte, le pega a todo el mundo, porque no tienen mucha conciencia corporal, porque bueno, son características de nuestro niño. Y solamente en el metro uno ve y la gente es como... Entonces, y eso que no estamos hablando de estratos socioeconómicos altos, estamos hablando de gente que anda en el metro. Entonces, es tan difícil el día a día para nuestros niños que realmente la exclusión está en todo lado, no solamente en el colegio, está en todo lado. Y no vaya a ser que en el hospital, por ejemplo, cuando va un joven que está en un centro cerrado, y además lo tienen que llevar, claro, con grilletes, manos y pies, porque es una... Entonces no pueden ir a ciertos lugares. No, porque si no. O sea, por ejemplo, nos ha pasado también que, no sé, el examen que tenía que hacerse es solamente sector alto. No pueden porque tienen que entrar por atrás. Y la gente, bueno, no solamente sectores altos, también en otro lugar, la gente va y se queja. Porque como un joven envilletado, bueno, todo el mundo debe pensar que, no sé, mató a 30 personas, no sé, entra y se atiende en el mismo lugar que yo me atiendo. O sea, no puede ser, y se queja. O sea, la exclusión la vivimos en todo lado, no solamente en sectores altos, en todo lado. Y la verdad que es un trabajo diario, cuando uno sale, en todo momento. Así que igual es supremamente importante efectivamente realizar campañas de conciencia, porque nosotros somos la gente que de verdad nacemos en un espacio un poco con cariño, somos unos bendecidos y creo que tenemos que devolver la mano. No es tan fácil. Gracias. Sabemos que quedaron hartas manos por ahí levantadas y nos disculpamos por no poder escuchar sus preguntas. Esperamos en alguna otra instancia volver a crear un espacio como este donde puedan resolverlas.
En primer lugar, queríamos darle las gracias a Cindy y a Liz por acompañarnos hoy día, por contarnos un poco su experiencia y su visión de cómo son estos contextos de encierro y exclusión, y también muchas gracias a todos ustedes por asistir y participar de este conversatorio de forma tan activa. Así que muchas gracias.